que realmente estamos bastante expuestos todos nosotros, bueno, más algunos que otros. Esto es una foto de un lugar en China súper contaminado, con emisiones de vehículos. Santiago de Chile también, Ciudad de México también parece que es bien contaminada. Entonces, estamos realmente expuestos a diario a este tipo de compuestos. Ya, la industria farmacológica también usa muchísimos compuestos, estos compuestos y los pesticidas. Así que estamos constantemente bombardeados o expuestos a estos compuestos considerados como cancerígenos. Bueno, esta diapositiva no es precisamente para que lean la letra, solamente las aminas aromáticas que nosotros estudiamos fueron estas, y hicimos unos cálculos con 55 compuestos. Aquí les voy a presentar algunos resultados de esos 55 compuestos, algunos de seleccionados. Estos son los compuestos nitroaromáticos estudiados, y estos compuestos fueron seleccionados porque nos llamó la atención un estudio del 2019 de unos colegas chinos, que ellos estudiaron estos compuestos, hicieron un estudio QSAR y tomaron varios descriptores, 12 descriptores para hacer un estudio QSAR, y tuvieron algunos resultados, entre ellos la electrofilicidad. Ellos usaron la electrofilia como parte de esos descriptores para hacer este estudio. Bien, la potencia carcinógena, más adelante les voy a comentar un poco más de lo que ellos hicieron. La potencia carcinogénica, que es la actividad biológica en la cual nosotros nos usamos para este estudio, se define como el logaritmo de 1 partido t de 50 más 5, y que esta es la potencia carcinogénica. Este es el indicador más importante para evaluar la potencia carcinogénica de un compuesto químico, y es definido, como dice allí, como la dosis crónica en miligramo por kilogramo de peso vivo por día, que induce tumores en la mitad de los animales de prueba al final de una vida útil estándar para una especie. ¿Ya? Específicamente, nosotros tomamos unos datos de una base de datos bastante conocida, que fue recolectada por unos autores, entre ellos una científica de apellido Gold. Un valor bajo de T de 50 sugiere una alta tendencia de la sustancia de producir cáncer, ¿sí? Porque como es la dosis crónica para que se induzcan los tumores, entonces si la dosis es más baja, entonces quiere decir que la sustancia es más carcinogénica, ¿sí? Un valor más bajo, si la dosis es más baja, la sustancia tiene una alta potencia carcinogénica. Entonces, en este estudio usamos esos valores específicamente para ratas, ¿ya?, que están reportados en esta base de datos. La pregunta problema que nosotros nos hacemos, y nosotros no solamente nosotros, sino que esta pregunta viene haciéndose desde principios del 2000, ¿cómo podemos predecir? Se la están haciendo los químicos computacionales, químicos teóricos también. ¿Cómo podemos nosotros predecir la potencia carcinogénica de una sustancia a partir de su reactividad química? ¿Ya? Esto creció como una línea de investigación, y al día de hoy se hacen muchos estudios QSAR tratando de relacionar la estructura, la reactividad con la actividad biológica de diferentes tipos de sustancias. Entonces, nosotros nos estamos haciendo esta pregunta, porque este es un trabajo, lo que yo les voy a presentar, o lo que estamos haciendo ahora, es un trabajo que estamos haciendo recién ahora, estamos trabajando en ello. Entonces, la reactividad química, ya vimos de dónde sacamos la potencia carcinogénica, que fue obtenida de una base de datos, y la reactividad química
o el descriptor de reactividad química, como ya les mencioné, que nosotros usamos, fue la electrofilia o la electrofilicidad. La obtuvimos basándonos o en el marco de la teoría de funcionales de la densidad, que ya profesores aquí como el profesor Eduardo Chamorro también han hablado de la teoría de funcionales de la densidad, que es un marco teórico muy importante para la reactividad química, ¿sí? Y la reactividad química, recordemos que es entendida en este marco como la respuesta del sistema frente a perturbaciones externas. Entonces, en este ensamble nosotros tenemos la energía como una funcional del potencial y del número de electrones del sistema, y tenemos la evaluación o la primera derivada de esa energía con respecto al número de electrones y al potencial externo constante como el potencial químico, ¿sí? Y que es el negativo de este potencial químico, la electronegatividad. Tenemos también por este lado la dureza molecular. De manera local tenemos la función de Fukui y otras variables, otras funciones que no voy a tratar ahora. Me voy a centrar en esta parte del ensamble, porque son las que nos interesan para definir la electrofilia. Entonces, en este marco encontramos descriptores de reactividad global como el potencial químico y la dureza molecular. Bueno, ya lo había mencionado el profesor Chamorro, ¿sí? Finalmente el potencial químico, que es la derivada de la energía con respecto al número de electrones, cómo cambia la energía de un sistema al variar el número de electrones a un potencial externo constante. Finalmente yo la puedo tener una fórmula operacional de esta derivada o de este descriptor a través de las aproximaciones de diferencias finitas y el teorema de Kuhlmann, como de la energía del humo más la energía del HOMO dividido, o un medio de la energía del humo más la energía del HOMO, y la dureza como la energía del humo menos la energía del HOMO, un medio de la energía del humo menos la energía del HOMO, ¿sí? Recuerden, para los estudiantes, que el HOMO, lo que nosotros llamamos el HOMO, es el orbital molecular de más alta energía que está ocupado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una molécula, tenemos los orbitales moleculares, y los electrones que componen esa molécula, ¿sí? Van ubicándose, entre comillas, nosotros los ubicamos en orbitales moleculares, y el que tiene más alta energía es el que nosotros llamamos el HOMO, y el que sigue, el orbital que sigue en energía pero que está desocupado, es el que nosotros llamamos el LUMO, ¿sí? El orbital de más baja energía que está desocupado. Entonces, estos orbitales son los que se usan, o la energía de estos orbitales son los que nosotros calculamos y son los que se usan para obtener el potencial químico y la dureza molecular, que son descriptores de reactividad global. Estos descriptores se usan en la definición, o son los que me uso para poder obtener la fórmula operacional de la electrofilia, ¿ya? El profesor Eduardo también había hablado del índice de electrofilia global, ¿sí? Él había explicado un poco acerca de él. La electrofilia es como si nosotros tuviéramos un mar de electrones, ¿sí? Entonces aquí esto naranja representa como el mar de electrones, y esta es mi molécula, ¿sí? La molécula A, ¿ya? Entonces el mar de electrones con un potencial químico igual a 0, y mi molécula o mi sistema que yo estoy estudiando con un potencial menor que 0. Entonces se supone que si esto está en un mar de electrones y este es un buen electrófilo, hacia allá va a ir, o va a haber una corriente, un movimiento de electrones hacia allá, hacia mi sistema, hacia el sistema que tengo en estudio. Entonces, ¿cómo yo mido la electrofilicidad de este compuesto? ¿Sí? Recuerden que un electrófilo es una sustancia que le gustan los electrones.
es un compuesto químico que le gustan los electrones. Entonces, si yo lo tengo en un mar de electrones, entonces entre más electrofílico es este compuesto, más se me va a estabilizar la energía de ese compuesto. Entonces, si parto por acá, si está la energía del compuesto inicial, cuando yo lo introduzco en el mar de electrones, entonces este delta de energía es esa energía que yo llamo, o me va a dar cuenta, ese delta de energía me va a dar cuenta de la electrofilicidad o de la electrofilia de la sustancia que yo estoy estudiando, del compuesto. Ese delta de energía, entonces la electrofilia vista desde el punto de vista de estos descriptores de reactividad y la descrita por Parr en 1999, es esa energía de estabilización que se produce cuando yo tengo mi sustancia la molécula que estoy estudiando en un mar de electrones, ¿sí? Entonces, haciendo este análisis, llegaron que esa diferencia de energía o esa energía de estabilización estaba bien representada por el cuadro del potencial químico dividido entre el doble de la dureza molecular, ¿sí? Entonces, esta relación es la que nosotros usamos para poder calcular la electrofilia de cada una de las sustancias. ¿Y por qué la electrofilia? Como les mencioné, no solamente nosotros nos hemos preguntado esto, sino ya hay bastantes colegas. Hay un colega en la India que es Chatarak, que él estuvo metido un tiempo grande en estudiar el índice de electrofilicidad como un posible descriptor de la actividad biológica, ¿sí? Y también hizo bastantes trabajos al respecto de este índice de electrofilicidad, relacionándolo con toxicidad y actividad biológica de diferentes compuestos. Entonces, ¿por qué la electrofilia? ¿Por qué él escogió la electrofilia? ¿Por qué nosotros escogimos la electrofilia para estos mutágenos, para estudiar estos mutágenos o estudiar la relación de la actividad o de la potencia carcinogénica de estos mutágenos? Es porque el DNA, ¿ya?, que es donde actúan los mutágenos, es como ese mar de electrones, porque el DNA es rico en electrones. Entonces es un modelo bioquímico muy bueno para estudiar la electrofilicidad de una sustancia. Entonces, ¿por qué es tan como ese mar de electrones? Bueno, tenemos el esqueleto de fosfato, de los enlaces fosfato, todo esto acá, los fosfatos, todo esto son negativos, ¿no? Los electrones de los grupos nitro, de los grupos oxígeno. Entonces este es un buen modelo de ese mar de electrones que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Entonces, para medir el mejor descriptor de una sustancia que interactúe con el DNA es la electrofilia, y es por eso que Chatarak lo estudió, otros autores y muchos estudios de Husserl han usado la electrofilia como ese descriptor de reactividad relacionado con la actividad biológica. Esta teoría de la electrofilia de carcinógenos se desarrolló en la época de los 70 con los esposos Miller, ¿sí? Pero ellos calculaban la electrofilia de las sustancias con la energía del humo solamente, ¿sí? Porque si nosotros tenemos, y me voy a devolver un poquito por acá, si nosotros tenemos un electrófilo, ¿dónde van a llegar los electrones que ese electrófilo reciba? Van a llegar al humo, ¿no? a este orbital desocupado. Entonces, por eso, los primeros trabajos, y no solamente los primeros, actualmente, porque el trabajo del 2019 hay un trabajo que la electrofilia se calculó solamente a partir de la energía del humo, ¿sí? No tuvieron en cuenta la energía del humo como lo tiene en cuenta la electrofilicidad de Parr. Entonces, ellos propusieron eso
hace bastante tiempo. Y la parte más complicada cuando nosotros empezamos a estudiar estos compuestos carcinogénicos es que los procesos biológicos son muy complejos y el proceso de carcinogénesis es bastante complejo, y por eso un gran problema es que yo pueda relacionar un descriptor de reactividad como la electrofilia con una potencia carcinogénica. O sea, realmente es un desafío que yo pueda decir o concluir algo sobre eso directamente, sin hacer bastantes estudios. Entonces, dentro del proceso de carcinogénesis, para entrar un poquito en la materia y que podamos comprender esto, el por qué es tan complicado, el proceso de carcinogénesis tiene 3 etapas. La primera etapa es el proceso de iniciación, ¿sí? Esta iniciación involucra el evento mutacional, ¿ya? ¿Qué es el evento mutacional? Puede ser una mutación genética, puede ser una aberración cromosómica o una translocación o inestabilidad de la molécula de ADN. Ese es el proceso de iniciación. La segunda etapa de este proceso es la promoción. Y la promoción es donde ya las células que están o que sufrieron ese evento mutacional proliferan de manera desordenada y ya como sin un límite, porque hay una inhibición de la muerte celular programada. Ustedes saben que cuando una célula se daña o tiene un problema o una mutación, las células se suicidan, ¿cierto? Ustedes saben eso se llama apoptosis, ¿ya? Que es la muerte celular programada. Entonces, cuando en un proceso de carcinogénesis, lo que pasa en la segunda etapa es que hay una inhibición de la muerte celular programada, hay una inflamación crónica, inhibición de la diferenciación terminal, y también hay una pérdida del control de crecimiento. Y en la etapa de progresión ya puede involucrar un segundo evento mutacional, se pierde el gen supresor del tumor, ¿sí? Porque nosotros tenemos varios mecanismos para defendernos de un proceso carcinogénico, pero ya cuando hay una etapa de progresión es porque ya está declarado el tumor y se está promoviendo dentro de nuestro organismo. Ya hay una inmunodeficiencia y una adquisición de habilidades metastásicas. Entonces, el proceso de carcinogénesis es muy complejo para que nosotros, como desde la química teórica computacional, vamos a explorar o vamos a tratar de relacionar un descriptor de reactividad con algo que es bastante complejo. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que los carcinógenos son de 2 tipos, ¿sí? Los que son genotóxicos, ¿sí? Ellos se caracterizan normalmente por ser electrófilos. Entonces, si nosotros queremos estudiar o relacionar la electrofilicidad con la potencia carcinogénica, nuestros mutágenos tienen que ser genotóxicos, ¿sí? Entonces, ellos se caracterizan por ser electrófilos o pueden ser activados, no necesariamente que la molécula sea activada, porque ya algunos químicos por aquí se pueden estar pensando, pero las aminas aromáticas no son buenos electrófilos, ¿sí? Entonces, porque son carcinógenos y porque los puedo relacionar con la electrofilicidad. Entonces, estos genotóxicos no solamente pueden ser electrófilos per se, sino que también pueden ser activados metabólicamente para que sean buenos electrófilos y después reaccionar con el DNA. Generalmente reaccionan covalentemente con el DNA y forman aductos. Entonces, estos son los genotóxicos. Los otros son los no genotóxicos. Normalmente estos son del tipo epigenético, es decir, no se unen covalentemente con el ADN, con el DNA, y son negativos para ensayos de mutagenicidad. Es decir, son carcinógenos, pero son negativos en ensayos de mutagenicidad, ¿ya? Ellos actúan por diferentes mecanismos dependiendo del tipo de compuesto. Es decir, no puedo agrupar que los no genotóxicos tengan este mecanismo o actúen así, no, porque actúan por diferentes mecanismos. Entonces nosotros nos centramos en las aminas aromáticas y en los compuestos nitroaromáticos que son genotóxicos, para poder relacionar la potencia carcinogénica de alguna forma
con la electrofilia de estos compuestos. Bien, estos fueron entonces los compuestos que nosotros escogimos. Ahora, yo mencioné algo acá, y es que estos se caracterizan por ser electrófilos o pueden ser activados, ¿ya? ¿Qué es la activación? Dentro del organismo nuestro, dentro de nuestros tejidos, y especialmente en el hígado, hay unas enzimas que yo creo que muchos de ustedes las conocen, que son las citocromos P450, ¿ya? Lo que hacen esas enzimas, fueron puestas allí, o existen en nuestro organismo, son una familia muy grande de proteínas, y esas enzimas están allí para ayudarnos a desintoxicarnos de fármacos y algunas sustancias para que no nos hagan daño, ¿sí? Ellas normalmente son agentes oxidantes y tienen un ambiente, como un papel protector. Sin embargo, algunas sustancias, en lugar de defendernos de ellas, las activan metabólicamente para que se conviertan en sustancias que pueden ser riesgosas para nosotros, entre ellas las aminas aromáticas y los compuestos nitroaromáticos. Ellos no son genotóxicos de acción directa, ellos necesitan activación metabólica. Entonces, dentro de esa activación metabólica, por ejemplo, los nitrocompuestos, ¿sí? Ellos pueden, en ambientes con mucho oxígeno, ¿sí? Ellos pueden sufrir una reducción y convertirse en superóxidos para después también hacer daño de ese lado, ¿no? O en situaciones más anaeróbicas, se transforma finalmente en una amina, ¿ya? Y estas aminas llega al citocromo P450 y a través de un proceso que no lo vamos a ver en realidad, se transforma en iones nitrónio, y estos son los electrófilos. O sea, es decir, si yo quiero estudiar una relación entre la actividad biológica, específicamente entre la potencia carcinogénica de unos mutágenos que son genotóxicos y que no son de acción directa, yo tengo que trabajar con el compuesto activado, con el mutágeno activado, no con la sustancia no activada. Tiene que ser con esto. Entonces, estos son los que se unen covalentemente con el DNA. Es por eso que nosotros hicimos los cálculos de estos compuestos, ¿sí? O sea, todos los compuestos, las aminas que yo les presenté al principio y los compuestos nitroaromáticos que les presenté al principio, todos esos los transformamos en su forma activada, ¿sí? Como electrófilo en este ion. Y sobre estos nitranium fue que hicimos nosotros los cálculos. Fue sobre eso que hicimos los cálculos. Nosotros, al principio, el paper en el que nosotros nos basamos para escoger los sistemas fue un estudio CUSAR del 2019. Y ellos relacionaron directamente los cálculos de las estructuras no activadas, es decir, de las aminas y de los compuestos nitroaromáticos no activados. Entonces, si nosotros lo analizamos desde este punto de vista, ese estudio no va a tener validez, no va a tener un sentido, porque esas aminas, realmente el compuesto que forma el compuesto carcinogénico, el que induce la producción del tumor, del tumor, es este electrófilo, ¿sí? Nosotros hicimos los cálculos entonces y obtuvimos estos resultados, como les dije, esto está en progreso, son resultados preliminares, así que al final, más que preguntas, voy a recibir sugerencias. Tenemos varios resultados preliminares, ¿sí? Encontramos un set de estos compuestos que nosotros estudiamos que efectivamente cumplen con esta teoría de la electrofilicidad, de que, bueno, a todas estas, paréntesis, estos cálculos se hicieron en Gaussian, ¿sí? Usando el paquete Gaussian y usando la funcional de B3D.
631G no vamos a volver a usarla. Ya aprendí en este congreso que no la vamos a volver a usar. Entonces por eso saqué la diapositiva donde decía Betrelib. Empezamos Betrelib, no puedo decir mentiras. Ya, obtuvimos el potencia químico, la dureza molecular, ¿ya? Y con ello calculamos la electrofilicidad y la graficamos versus la potencia carcinogénica. En realidad este set de compuestos, ¿ya? Aquí está un poquito coloreado, ¿sí? El lugar donde nosotros hicimos, entre comillas, la activación metabólica, o sea, donde esta sustancia está activada metabólicamente. No es que hayamos hecho el proceso, no, solamente colocamos el guión e hicimos el cálculo, ¿no? Diseñamos el guión e hicimos el cálculo. Este set de moléculas tuvo una buena correlación, ¿sí? Ustedes pueden ver que se cumple ahí perfectamente en este set, que a medida que aumenta la electrofilia de la sustancia, aumenta la potencia carcinogénica. Es decir, podríamos decir, si vemos hasta aquí los resultados, decimos, ah, sí, qué bien, entonces la electrofilia es un buen descriptor de reactividad que correlaciona bien con la potencia mutagénica. Y entre más electrófilos las sustancias, entonces mayor potencia carcinogénica. Eso podríamos decir hasta acá, ¿no? Pero, bueno, y tiene una correlación muy alta, y bueno, eso. Pero también encontramos correlaciones inversas. Entonces, ya se nos cae un poco aquí la teoría de la electrofilicidad, y aquí es que nosotros nos damos cuenta, estos compuestos correlacionan de manera inversa, es decir, si yo lo leo así, digo, a menor electrofilia, menor potencia carcinogénica, lo que contradice lo que en principio la teoría de la electrofilicidad y Chatterjee y muchos autores han concluido. Entonces me contradice un poco eso. Pero si yo me pongo a ver los compuestos y analizarlos, ¿ya? Analizar su estructura. Este no es un estudio CUSAR, porque los CUSAR usan otro modelo, meten varios descriptores y hacen un análisis estadístico. No, este es simplemente el descriptor con la potencia carcinogénica. Entonces, si yo me pongo a analizar la estructura, yo voy viendo que a medida que subo por acá, si lo miro desde acá, las moléculas van creciendo un poco, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, bueno, aquí no me funcionó la electrofilicidad, me toca encontrar otra explicación para este comportamiento. Bueno, y esto me dice a mí que no es llegar y usar un descriptor de reactividad simplemente y relacionarlo con una actividad biológica tan compleja como es la potencia carcinogénica. Nosotros estamos muy expuestos a muchos carcinógenos, pero ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo de reparación del DNA, ¿sí? Y el mecanismo de reparación del DNA es bastante eficiente. Lo que pasa es que estamos tan expuestos a tantas sustancias cancerígenas durante todos los días, que es por eso que el cáncer está prevaleciendo tanto, ¿sí? Porque esos mecanismos de reparación no dan abasto con tantos eventos mutagénicos y de diversa índole que nosotros estamos enfrentados cada día, y no solamente eventos mutagénicos, porque recuerden que hay carcinógenos que no son genotóxicos. Entonces, tratando de encontrar una explicación a esto, bueno, resulta que estos compuestos electrofílicos reaccionan principalmente con la guanina y la adenina, y más con la guanina en un grupo nitro exocíclico y un oxígeno del anillo que tiene la guanina. Ellos, con un carbono y con un amino, un grupo amino exocíclico que tiene la guanina. Entonces estos electrófilos forman aductos con la guanina principalmente, y esos aductos
se reparan muy fácilmente entre más pequeños son. ¿Sí? Bueno, los aductos ustedes saben que son el compuesto que se le llama cuando una sustancia química o un mutágeno reacciona y se une covalentemente con el DNA, ¿no? Entonces, esos normalmente la célula lo repara, pero se le hace más difícil repararlo entre mayor es el volumen del aducto. Es más difícil repararse. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos decir acá, bueno, a simple vista tenemos que hacer análisis de más compuestos en realidad, porque tomamos estos compuestos, de algunos no teníamos datos de potencia carcinogénica, por eso no están acá. Y empezar, entonces nosotros al empezar a analizar su estructura, nosotros podemos elucubrar, porque no podemos asegurarlo, pero podemos decir, oye, aquí no es la electrofilia, sino que es el volumen del aducto que forma la sustancia, el compuesto mutagénico. Entonces, no son... Si nosotros podemos concluir algo, son conclusiones preliminares, como les dije en un principio, nosotros podemos evidenciar relaciones directas entre la potencia carcinogénica y la electrofilia de los compuestos activados que soportan la hipótesis de la actividad biológica de la electrofilicidad. ¿Ya? Cuando nosotros también analizamos esta relación directa, observamos que el anillo tiazol de los mutágenos jugaba un papel importante en el aumento de la electrofilia. Entonces vimos que la electrofilia aumentaba si las sustancias tenían un anillo tiazol dentro de su estructura. ¿Ya? Nosotros podríamos predecir una mayor potencia carcinogénica en compuestos que tienen presentes este tipo de sustancias, de anillos. Lo otro que les estaba comentando, acá, en lista primero, que observamos la existencia de relaciones inversas entre la potencia carcinogénica y la electrofilia, y el análisis de las estructuras asociadas indican que el tamaño del compuesto puede tener un rol importante en la actividad biológica. Bueno, eso se sabe, ¿no? Eso se sabe, todos los libros de la teoría, los libros de la reparación del DNA mencionan que el aumento en el tamaño del mutágeno y por consecuencia el aumento en el tamaño o en el volumen del aducto hace más difícil su reparación, y eso podría explicar un poco esto. Entonces, si yo puedo concluir algo de acá, es que no es solamente la electrofilia la que yo tengo que tener en cuenta. No puedo presentar un estudio donde solamente la electrofilicidad sea mi descriptor que pueda relacionar con la actividad biológica